Hizo la Constitución del 91, construir, y lo propuso como una solución a la violencia y a la guerra eterna de Colombia, como una solución a los 100 años de soledad que hubiera en Colombia y se construyera un Estado social de derecho. Ahora, enfrentando esta consulta y la reforma laboral y las reformas sociales, ya no dicen Estado social de derecho, dicen Estado de derecho, violando la Constitución de Colombia. Lo dicen hasta magistrados, exmagistrados y dirigentes políticos del Congreso de Colombia y expresidentes. Les hago una pregunta. ¿Es que acaso al hablar de Estado de Derecho lo que están proponiendo es que se rompa el pacto que se hizo alrededor de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y la actual Constitución de Colombia? Y lo digo por estas razones, porque quien hablaba de Estado de Derecho sin más era la Constitución de 1886, que decía que el poder no residía en el pueblo, sino en la nación, y la nación eran los oligarcas de Colombia. Quieren romper el pacto de la Constitución del 91 porque el presidente de Colombia, que sí, y me insultan hoy por ello, era miembro del movimiento mayoritario que se eligió popular y libremente en la Asamblea Nacional Constituyente y que era el M-19, había dejado sus armas y su violencia, y había pedido que cesara la violencia en la política solo porque se hiciera un pacto a favor de construir la justicia social en Colombia. Y propuso entonces, cuando fue elegido por el pueblo, al lado del Partido Liberal, que pareciera hoy no pensar lo mismo, al lado del Partido Conservador y los conservadores, que tenían un hombre que en ese entonces había cambiado su manera de pensar para juntarse en la misma idea, Álvaro Gómez Hurtado, también asesinado por los enemigos del pueblo. ¿Por qué todas esas fuerzas donde estaba la Unión Patriótica en la antesala o en medio de un genocidio político donde asesinaban? Miles llegaron a asesinar, 6.000 militantes de la Unión Patriótica. ¿Por qué ese pacto de paz hoy quieren incumplirlo? Y entonces hablan del concepto de la Constitución del 86 y no de lo que ordenó la Constitución del 91, y me explico. El Estado de Derecho es aquel donde los funcionarios públicos cumplen normas. A eso le podríamos llamar una palabra, normas racionales. Pero el Estado social de derecho es ese mismo, pero los funcionarios obedecen normas razonables que llevan es a construir equidad y justicia social, y no lo contrario.
entonces, ¿qué fue lo que pactamos? Lo que pactó el pueblo de Colombia, elector de la Asamblea Nacional Constituyente, y la Asamblea Nacional Constituyente con todos los partidos políticos de Colombia en ese entonces, es que lo que íbamos a construir era un Estado social de derecho, es decir, una sociedad de derechos universales y libertades, y que el estatuto tributario le cobraría más a los más ricos para gastar en los más pobres, precisamente para construir igualdad, y que habría un acceso de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, y que habría un estatuto del trabajo, y que habría un derecho universal a la salud, a la educación, al sistema pensional, a la vida. ¿Y dónde está eso? ¿Por qué incumplieron ese pacto entonces? ¿Por qué otros 200.000 colombianos murieron asesinados después de aprobada la Constitución del 91? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora entonces? ¿Qué es lo conveniente y lo inconveniente para Colombia? Murieron otros 200.000 colombianos porque lo que gobernó no fue la Constitución del 91, sino los paramilitares. Y desde la gobernanza paramilitar asesinaron esos nuevos 200.000 colombianos, sumándole a lo que ya había hecho la violencia liberal conservadora. Y nos sacaron de la opción histórica de cumplir la Constitución, y tuvimos que hacer debates, y tuvimos que llenarnos de tristeza, y miles, decenas de miles, centenares de miles de madres tuvieron que gritar de dolor en sus casas, en sus ranchos, a veces sin ranchos, porque se lo habían quemado, del dolor de perder a sus maridos, de perder a sus hijos, de perder a sus hijas, de verlos desaparecer. Y vino entonces el genocidio de Colombia, y vino con autoría y marca del Estado colombiano, hasta que decidieron asesinar a 6.402 jovencitos con balas oficiales. Y en lugar de justicia social económica, en lugar que el campesino tuviera tierra, desalojaron 6 millones de campesinos de su propia tierra. Y en lugar de que hubiera un estatuto del trabajador, aprobaron la ley 50, la ley 100, aprovecharon los artículos transitorios de la Constitución para construir un neoliberalismo que lo único que ha hecho es hundirnos en más violencia, y lo único que ha hecho es hundirnos en más desigualdad social. Y hoy hemos llegado a que somos uno de los países en la última década más violentos del mundo, y el tercer país más desigual del mundo. Eso ya no lo queremos. Por eso el pueblo salió al estallido social, y cómo no lo hizo aquí en Cali. Y por eso, y quiero que se entienda bien, la mayoría electoral de Colombia el año 2022, la mayoría del pueblo no quiso seguir con la tradición de la violencia y la sangre, y quiso construir la paz a través de la justicia social, y eligió a Gustavo Petro presidente. Y el presidente no ha hecho más que cumplir lo que se le presentó al pueblo de Colombia como programa: reformar el sistema pensional para hacerlo universal, reformar el sistema de salud para hacerlo universal y que no se roben la plata pública,
reformar el sistema laboral para que la gente que trabaja tenga un mejor vivir, construir justicia social, dedicar el dinero público a la educación pública de la juventud colombiana e intentar que los colombianos entonces no se maten entre sí y las economías ilícitas sean reemplazadas por las economías lícitas. Y eso es lo único que hemos propuesto. Y llevo 3 años ya de gobierno y el Congreso de Colombia solo aprobó una ley que aún no es ley de la República. Se dedicaron al bloqueo institucional, se dedicaron a tumbar cuanto decreto o ley expida al presidente, se dedicaron a impedir que sean aprobadas las leyes que necesita el pueblo. ¿Y qué dice la Corte Constitucional cuando eso pasa? Dice que si hay un conflicto entre el legislativo y el ejecutivo, es decir, el presidente, porque se bloquean las decisiones que toma el presidente, entonces debe decidir el pueblo. Dice la Constitución que somos una democracia participativa, no solo representativa. Se les olvidó a los analistas del capital ahora saber que existe una democracia participativa que no es más que el pueblo tome directamente las decisiones sin intermediarios, locales o nacionales. Ya el gobernador de Antioquia, que no me quiere ni un pedacito, presentó y está preparando una consulta popular en el suroriente de Antioquia. No puedo decir que voten sí, que no voten no, porque me está prohibido. Le corresponde a la ciudadanía antioqueña del suroriente. Pero ¿cómo sí que entonces si es constitucional, si es legal, si es conveniente? Porque presenta una consulta popular que impide que haya autoridad ambiental en su región. ¿Y por qué yo? Solo porque defiendo el derecho de los trabajadores a vivir mejor y de las mujeres. Entonces si es inconstitucional, si es ilegal, si vale mucho y si es inconveniente. ¿Cómo así? Las consultas populares de ellos sí valen y las nuestras no. Pues la Constitución de Colombia, la Constitución de Colombia dice que Colombia es una democracia representativa y una democracia participativa y que el pueblo es soberano, que no hay poder en Colombia que no derive de la legitimidad del pueblo y que siendo el pueblo constituyente primario se puede y debe expresarse, y este es el momento de poder expresarse. Porque el Congreso de Colombia, el Senado de la República, que sí lo hizo la Cámara, aún hoy, hasta donde sé, no quiere aprobar una reforma laboral progresista en favor de los trabajadores, sino que lo que quiere aprobar es que se contrate a la gente por horas. Es decir, peor que lo que estamos hoy. Ahí se creó una comisión que buscaba un acuerdo. El Senado está dividido en 2 partes y no pasó nada. Y si la Cámara de Representantes, llegado a que
Efraín, el presidente, tuviera mayoría en el Senado para aprobar algo tan dañino como una contratación por horas, le pido al presidente de la Cámara no dé un solo paso atrás de lo aprobado en la Cámara. He dicho, porque dicen que somos polarizantes, ojo con eso. En toda sociedad moderna capitalista, y Colombia es una raquítica en eso, tiene como contradicción los intereses del capital y los intereses de los trabajadores. Eso es así, porque en la producción son dos, uno se lleva la ganancia y el otro apenas se lleva el salario. Y el que trabaja sobre las máquinas es el trabajador, es la trabajadora. Y entonces tienen que organizarse, porque si no se matarían entre sí, como sucedió en Europa. Y eso se llama un pacto social. Pero el pacto social no es que el dueño del capital arrodilla, o como pasó en el Urabá, asesina al trabajador. El pacto social es que llegan a un acuerdo. Yo no estoy proponiendo el socialismo en la consulta, es decir, que los trabajadores sean dueños de la fábrica. Yo lo que estoy proponiendo son dos cosas, finalmente: que a los trabajadores que están en esos lugares de trabajo, a las trabajadoras, una vez pasen las 6 de la tarde, se le pague un sobrecargo, se les deje ir a la casa, que una vez se acabe el viernes y haya un festivo, un sábado, un domingo, y decida trabajar, se le pague un recargo, o pueda irse con su familia feliz a jugar fútbol con sus hijos, con sus hijas, a abrazarse, a que esa familia pueda ser una gran constructora de democracia y de paz en Colombia, de vida, porque esta es una propuesta para vivir, no para morir, no para que nos matemos entre nosotros, sino para que dialoguemos sanamente entre nosotros. No me pidan, como me lo sugerían en el día de ayer, usando mal, y se los critico, electoralmente, el terrible atentado contra el senador Miguel Uribe. Usando electoralmente no está bien. Pero no me pidan usando ese asesinato que entonces yo le diga a la gente que trabaja: no, nos felicitamos, nos vamos a la casa y nos arrodillamos, y nuestras generaciones por generaciones seguirán viviendo en la justicia. No se puede. Por eso le digo a Efraín, haga un último intento. Sé que lo aplauden en los aviones cuando entran los aviones, no sé qué me pasaría a mí si entro alguno, pero esa es una ilusión y lentejuelas, Efraín. El pueblo no se sube a los aviones, solo los que pueden. El pueblo está en las calles, el pueblo está en las plazas. El pueblo por millones quiere que cambie su posición y que permita en el Senado de la República una reforma laboral progresista digna del pueblo trabajador de Colombia. Si esa ley no sale así, mañana citaron a las 8 de la mañana, la consulta popular sigue. Se tienen que organizar los comités del sí en cada rincón y los comités del no. El presidente y el gobierno ya, a partir de hoy, no podemos hacer campaña ni por el sí ni por el no. Queda en manos de la sociedad colombiana.
El pueblo decide, no decide el presidente. A partir de hoy, si el Senado no quiere, no decidirá el Congreso, decidirá el pueblo. Y la última instancia que define este debate político que he querido adelantar en Colombia es la Corte Constitucional, a la cual respeto. Han presentado 227 proposiciones los senadores para discutir mañana. Bien pueda, están en su derecho, pero el presidente de Colombia ha decretado la consulta popular Ojalá la sociedad colombiana se organice y se mueva mucho más de lo que hasta ahora ha hecho. Este es el momento del pueblo. Vote sí, vote no. El presidente de la República acatará el 7 de agosto lo que decida el pueblo de Colombia. A la Corte Constitucional, donde desde el día de hoy tiene en sus manos el decreto de la consulta, solo puedo solicitarle, es independiente, respetaré su decisión, pero solo puedo solicitarle que en su análisis sepa que la tercera sociedad más desigual del mundo necesita que los derechos sean universales como ordena la Constitución, que los y las trabajadoras ante la falta de un estatuto del trabajo tengan cómo defender los ingresos de sus hijos y cómo tener una buena vida, cómo poder incluso simplemente vivir. Y que sigamos bajo la bandera que algunos quieren negar, de que lo que primero ordena la Constitución es la construcción de un Estado social de derecho, y que eso solo significa que respetamos las normas, pero que las normas deben estar para construir equidad social en Colombia, derechos universales y libertades de la gente de Colombia. Si llegado el caso, y no es una amenaza porque yo no amenazo, a mí me amenazan. Dice un presidente vecino que el señor Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí. Yo solo le digo al secretario de Estado de los Estados Unidos que no puedo creer que el pueblo demócrata y que cree en las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos y que hoy debe entrar a dialogar con los conciudadanos y las conciudadanas de los pueblos latinoamericanos que trabajan allá, legal o ilegalmente, lo que tiene que hacer es entrar en un diálogo con esos pueblos, porque el ABC de la teoría económica dice que la riqueza solo sale del trabajo y que si quitan trabajadores se van a empobrecer. Yo también tengo informaciones y sé que cierta persona líder de la extrema derecha en Colombia ha estado hablando con el secretario de Estado. Y también sé que hay una grabación por allí que le puse a escuchar a la fiscal general de la Nación,
en donde cierto dirigente de extrema derecha de Colombia, que no es Uribe, ojo, está aliado con el narcotráfico, buscando que gentes y fuerzas en Colombia, gremiales, y gentes y fuerzas en Colombia y en Estados Unidos de extrema derecha produzcan un golpe de Estado en Colombia. Quiero a los poseedores de esa grabación que los hagan público en los periódicos de los Estados Unidos, ojalá. Pero aquí no nos asustamos por eso. Aquí sabemos que el pueblo de Colombia es el pueblo de Bolívar, es un pueblo libertario, es el pueblo que jamás se dejará quitar la independencia nacional después que la logró de los españoles. Al presidente Trump le digo, como presidente de la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y del Caribe, que llegó la hora de dialogar y no de la soberbia, que conduzca su sociedad, que lo eligió libremente, a la sabiduría de hablar con la otra parte de América, que somos los latinoamericanos y los caribeños. Que hay que hablar, sí, de un pacto de las Américas para saber cómo la democracia puede profundizarse, para saber cómo se trata de manera humana a los inmigrantes, para saber cómo se alejan las mafias de todos los pelambres del continente americano y del mundo y de la humanidad, para hacer de las Américas tierra de paz y democracia y no tierra de arbitrios y de muerte. Siempre estaré dispuesto a eso. Quiero que se organice el pueblo en cada esquina, sea que quiera votar por el no, sea que quiera votar por el sí, y aún ahora le solicito al senador Efraín Cepeda, léase la encíclica de la Santa Iglesia Social Cristiana y Católica, porque ahí ordena que las leyes vayan en función del pueblo, que nos hunden todo. Supongamos, entonces, lo que sigue son 8 millones de firmas. Un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán, porque el único soberano, el único detentor del poder en Colombia se llama el pueblo de Colombia. Gracias. Hay quienes se asustan, y termino, y así lo ha gritado la plaza entera sobre la reelección. Los que se reeligieron cambiando la Constitución de Colombia con un articulito y con mañas, malas mañas parece, el doctor Uribe, y después se benefició el doctor Santos y gobernaron en este siglo 8 años. El doctor Santos lo que quiso para él mismo lo prohibió a través del Congreso de la República para los que siguieran. Y yo no soy un hombre de ambición, ninguna pregunta de esas tiene que ver con algún negocio mío, ni en las reformas de las leyes,
ni en la consulta popular. Yo no gobierno para mí. A eso Gaitán y antes Aristóteles lo llamó dictadura o oligarquía. Yo soy un demócrata e incluso libertario, no de los de Milei, sino los de Durruti, que averiguan quién era Durruti. Y de eso yo cumplo mi palabra. A mí no me gusta el poder y mucho menos el palacio ese aristocrático y frío. Y tengo cosas que hacer y escribir. Y solo le pido al pueblo de Colombia, si llega a impedirse el que ahora se exprese, háganlo por la fuerza o no, en las elecciones del año 2026, reelijan no una persona, reelijan el proyecto del cambio y de la vida en este país. El pueblo será libre. Yo garantizaré que cualquier candidato de Colombia viva. Le he pedido a través de la embajada norteamericana en Bogotá que todos los cuerpos de inteligencia me ayuden a investigar quién mató a Mario Uribe. Le he pedido ayer en una reunión derivada del acuerdo de paz con la FARC, artículo 2, que todas las embajadas que hacen presencia de la comisión que pidió la FARC para que hubiera garantías políticas en Colombia, participen con sus cuerpos de inteligencia para que me averigüen quién asesinó o intentó asesinar, primero a mí, claro, pero sobre todo al senador Miguel Uribe Turbay. No quiero escatimar ni un esfuerzo, ni una hora en saber quiénes fueron. Tengo indicios y no apuntan a las histerias que hay en la calle, apuntan a otra cosa. Pero no es de mí, es de la Fiscalía, la dirección de la investigación. Le pido a la señora general de la Fiscalía General de la República que permita algo en lo que ella participó y por ahora la persiguen. Permita una comisión de investigación judicial independiente de las Naciones Unidas para que ayude en la investigación del atentado, no solo contra el senador Miguel Uribe, sino contra todos los líderes políticos y sociales que han sido asesinados en la historia de Colombia. Gracias, muy amables pueblo caleño, gracias. Pueblo colombiano que me escucha, gracias por la paz y la democracia, por una Colombia libre y justa, por Colombia, potencia mundial de la vida. Gracias, muy amables.